¿Te has sentido perdido, confundido o incluso al borde de la locura en tu camino espiritual? No estás solo, es una etapa de un proceso profundo, sí. Aquí te voy a dar las 5 fases del despertar espiritual. Si te has dado cuenta, la mayoría de la gente está dormida. La película Matrix es más un documental como una película porque está basado en la mecánica cuántica, en la física cuántica, y los autores de la Matrix sabían muy bien lo que estaban explicando, y se ve como el protagonista que despierta, que se da cuenta de lo que es la realidad, que la película es como un código de ordenador, pero algo parecido es de esta realidad, no es verdadera, es de algo superior, pero sin embargo el protagonista Neo es como la gente está dormida, están haciendo sus vidas, están completamente confundidos, actuando en automático, que la gente dormida lo ataca históricamente, que hayas tenido este despertar. Sin embargo, el protagonista, que es Neo, es como la gente que está dormida, están haciendo sus vidas, están completamente confundidos, actuando en automático, y la gente que está dormida lo ataca históricamente, que hayas tenido este despertar espiritual, haya sido como atacado por las masas dormidas, por la muchedumbre dormida. Lo seguimos viendo hoy en día. Cualquier persona que hable de metafísica, de espiritualidad, o habla un poco del mundo, del misterio, automáticamente es cancelado, ridiculizado, inclusive desaparecido. Siguen pasando por esa gran masa dormida. Es un pero gran indicador de que la gente a tu alrededor no te entienda, porque eso significa que estás teniendo un gran despertar. Filosofía antigua que dice que el camino del guerrero empieza por la soledad, porque eso es cuando empezamos ese despertar. Y es normal a veces sentirnos solos hasta que encontramos a otros seres despiertos. Esa gran transformación va a ocurrir. Hoy voy a hablarte de 5 etapas de ese despertar espiritual y me gustaría saber en cuál de ellas estás. Así que quédate conmigo hasta el final del video y vamos a explorar este fascinante mundo de subidas y bajadas para llegar a ese despertar espiritual. Y escríbeme en los comentarios. Hecho está. Y suscríbete a este canal si todavía no lo estás. Hola mis queridos amigos, soy Diana y espero que estés muy pero muy bien. Pero antes de compartirte esta valiosísima información, te invito a que me des un me gusta y que te suscribas. Y ahora vamos con el video de hoy, que está fabulosamente poderoso, como te decía, porque conocer las 5 etapas de este despertar espiritual puede aliviarte mucho sufrimiento, puede darte mucho alivio y también puede ayudarte a acelerar ese proceso de cambio, de transformación, para que antes puedas alcanzar esa iluminación o ese estado espiritual donde tú dejas de ser una víctima de las circunstancias, dejas de ser un ente programado a nivel subconsciente y estás dormido en el subconsciente de las creencias, en el que estás dormida toda esa gran masa de muchedumbre, y despertar como un ser creador, como un Dios aquí en la tierra, en el que puedas crear tu propia realidad y empezar a utilizar estos caminos o enseñanzas para verdaderamente transformar tu vida y la de las personas que te rodean. El despertar espiritual, como te digo, no es a veces algo agradable, a veces viene precedido por una noche oscura del alma que se conoce en la espiritualidad, y que pases por un momento muy complicado, muy difícil, y de repente pues te hablan de la metafísica, de la espiritualidad, de los principios universales, de la ley de atracción, de cómo nosotros creamos con nuestras mentes, con nuestros sentimientos. Empiezas a darte cuenta de que la muerte no es real, que no existe, que no morimos realmente, que hay vida después de la muerte, de darte cuenta de que los pensamientos son cosas que se manifiestan, lo pienses o empiezas a darte cuenta que los pensamientos son cosas que se manifiestan, lo quieras o no, y empiezas a darte cuenta de que tenemos poderes más allá de los límites que te habían enseñado en el colegio, en la universidad,
La telequinesis, objetos con la mente, visión extraocular, ver con los ojos cerrados, visión remota, ver cosas que están pasando del otro lado del mundo o en otra época, telepatía, levitación, cosas que realmente los seres humanos somos capaces de hacer con el poder mental. En la espiritualidad, antes de ser entendida a la magia, no se la tomaba como verdaderamente era, sino como trucos, cosas que no sirven, que están hechas para eso, para engañar, para no tomarla en serio. O sea, realmente cuando la masa está dormida, cualquier cosa que vaya en contra del sistema de creencias que ellos manejan, aunque esté demostrado que sea verdad, lo van a atacar. Por eso es pero muy importante que cuando estás en este despertar espiritual, que no intentes convencer a la gente, a tu familia, a tus amigos, no intentes convencer a todo el mundo porque no te van a entender, no tienes que estar convenciendo a la gente, tienes que convencer a tu mente, a ti mismo. Eso es lo más importante. Yo recuerdo que cuando era pequeña, cuando tenía 12 años, leí mi primer libro de metafísica y estaba entusiasmadísima por la gran verdad que acababa pues de descubrir, porque ya hacía tiempo que yo sentía eso y que no era de este mundo, yo antes me sentía como un bicho raro, no me sentía encajada y no sentía que conectaba con muchas cosas, con mucha gente y hacía que no encajaba con la gente, con muchas situaciones que pasaban, ¿no? En el colegio, etcétera. Y quise compartir, pero no entendieron nada. Entonces decidí quedarme callada y tomármelo para mí, porque si realmente reaccionan mal a algo, pues mejor hay que dejar a la persona que si no tiene oídos para escuchar, pues que no los escuche. Cuando más dormida está la gente, más la puedes controlar a través del miedo, a través de todas las cosas malas que nos dicen, sobre todo en los medios de comunicación, etcétera, que por cierto son los que más atacan este tipo de cosas. Entonces decidí callarme y decidí hacerlo para mí. Al final lo más importante es que si tú cambias, todo cambia. Entonces en el lugar de querer cambiar al mundo, tienes que querer cambiarte a ti mismo y desde ahí empezamos ya a mejorar y cambiar nuestra realidad y así cambiarás tu mundo, el mundo de todas las personas va a tocar contigo y a tocar a muchas personas que necesitan. Luego la física cuántica ha descubierto que existe una cosa que se llama el campo del punto cero, que básicamente todas las almas humanas van compartiendo información con ese campo unificado. Entonces tu evolución espiritual que viene también a través de la evolución en lo material. Por eso tenemos deseos de querer prosperar, de querer tener un mejor coche, un mejor viaje, todo eso, porque eso nos obliga a prosperar espiritualmente, a ser mejor persona y esa prosperidad espiritual, que es la prosperidad del alma, ese crecimiento del alma y personal, se comparten en ese campo del punto cero, con lo cual contribuimos y colaboramos a que toda la humanidad despierte. Ten en cuenta que, como decía Jesús en la Biblia, decía, los pobres estarán siempre entre nosotros. Los pobres no solamente de bolsillo, también de espíritu, es decir, la gente dormida siempre va a estar y eso no lo vamos a poder cambiar, pero sí podemos contribuir a su bienestar y a su despertar si nosotros nos despertamos y nos mejoramos a nosotros mismos, porque eso es el trabajo, es individual y el primero y que tenemos que hacer es dejar de intentar convencer a la gente, a la multitud y dejar de intentar compartir con gente que está dormida porque vas a sufrir el ataque de hecho. Estoy segura que ya te ha ocurrido. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si alguna vez te han atacado por tus ideas espirituales. Déjamelo saber aquí abajo que me encantaría leerte. Y no atacaron al más grande de la historia que fue Jesús, incluso lo crucificaron porque no compartían sus ideas o tenían demasiado miedo para entenderlo. Es más, Jesús lo advirtió a sus discípulos que iban a ser perseguidos porque Jesús era un gran líder que lideraba y mostraba las dos caras de la moneda, la parte buena y la parte mala. Él decía, si me seguís vas a hacer esto y esto, pero quiero que sepan que van a ser perseguidos, van a ocurrir estas cosas, así que es normal que ocurra
Tienes que aprender a callarte y a transformarte a ti mismo desde adentro hacia afuera. Y los demás, cuando vean tus cambios, ellos también querrán cambiar. Bueno, pues vamos con las 5 etapas. Etapa 1 es la noche oscura del alma. Es el momento en el que se empieza a romper tu ego. En el momento antiguo empieza a romper tu ego. Es cuando se empieza a desmoronar todo lo que creías, tus metas, lo que tenías en carreras, tus estudios, lo que habías elegido, trabajo, incluso pareja que habías elegido en ese momento, o los amigos que tenías. Todo eso empieza a desmoronarse, a alejarse de la familia, tus ideas sobre el mundo, sobre la vida, sobre lo que creías que era cierto, incluso tus aficiones, lo que te gustaba, todo eso empieza a caer. Y cuando empiezas a desmoronarse tu ego, lo que tú creías que era tu identidad, lo que creías que era tuyo, cuando se empieza a desmoronar es muy doloroso porque el ego está muy apegado a las cosas. Cuando se empieza a desmoronar y a romper todo eso, da miedo, mucho miedo, asusta y puedes entrar en una depresión, pues sientes una soledad inmensa, no te sientes nada comprendido, sientes que nadie te apoya, te sientes solo, abandonado, que estás perdido en la vida y de repente ya no tienes metas, no tienes nada, estás totalmente perdido. Esa es la noche oscura del alma, es muy, muy, muy dolorosa, pero también empiezas a destruir todo ese sistema de creencias que te habían puesto y te habían estado creando una vida que no deseas, que tu alma no desea y que estabas en incoherencia con lo que tu alma te decía, porque la mayoría de nosotros decidimos sobre nuestras vidas, porque eso llega en un momento especialmente cuando empiezas a cumplir 30 y 40 años, te empiezas a cuestionar y a preguntar ¿qué voy a hacer con mi vida? Si realmente me siento feliz con lo que estoy haciendo o es que vine a hacer, ¿a qué vine a hacer aquí? ¿Te sientes equivocado, que no tiene sentido tu vida, que siempre hubieras deseado que la vida que te hubiera gustado? Sientes que ha pasado el tiempo y que has desperdiciado mucho de tu vida y mucha gente que está muy frustrada en este punto, y eso es una noche oscura del alma, y esa noche oscura del alma es muy común encontrarte con los principios, encontrarte con la espiritualidad en ese momento, y ahí es cuando tu alma empieza a despertar. Esa es la primera etapa del despertar espiritual. ¿Y cuántos de ustedes han pasado esa noche oscura del alma? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios o si todavía están en esa primera etapa, que es la noche oscura. Segunda etapa es cuando empiezas a despertar verdaderamente. Después de ese choque inicial, empiezas a cuestionártelo todo y empiezas a descubrir nuevas cosas, empiezas a sentir en tu interior que hay algo más, que hay más cosas, que ya no te crees la película que te han contado, la Matrix, que ya no te crees que la vida es la que te siguen contando o qué es lo que pasa, ya no crees en las películas, empiezas a cuestionar todo, la vida después de la muerte, la riqueza, la prosperidad, la abundancia, empiezas a cuestionártelo todo, como te decía, lo que te cuentan los medios de comunicación, empiezas a entender y a descubrir que es una mentira, que te están manipulando, empiezas a descubrir pues un montón de cosas, que quién te está manipulando alrededor tuyo, de tu familia, todo eso y que no ha pasado por esa noche oscura del alma, no lo han descubierto todavía, pero tú empiezas a tener ese llamado interior. Eso coincide. Muchas tradiciones esotéricas descubren en ese momento la primera etapa del despertar como ese llamado a querer conocer la verdad. Jesús decía, la verdad nos hará libres. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si ya estás en la primera o segunda etapa, en el que cuestionas todo, en el que ya no crees nada y empiezas a traer el misticismo, el misterio, el ocultismo, los principios, todas las verdades que para la gran masa que todavía está dormida son tonterías, son cosas raras que no te sientes atraído. Tercera etapa, la conciencia, es cuando verdaderamente ya dejas de sentir todo eso y verdaderamente empiezas a experimentarlo, cuando empiezas ya
a experimentar cuestiones como, por ejemplo, te das cuenta de que lo que piensas realmente se manifiesta. Que, por ejemplo, piensas en alguien y de repente te llama o te escribe un mensaje de texto, o piensas de que te gustaría, yo qué sé, alguien que te invitara a un café y te invita ese mismo día, o te invita a un helado, o de repente piensas en buscar un aparcamiento o un estacionamiento y lo encuentras donde antes nunca lo encontrabas. Empecé a experimentar ese principio del mentalismo. Los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta. Tan difícil lo que no quieres también. Empiezas a entender la relación y experimentar la relación que hay entre tus pensamientos y emociones y lo que tú estás experimentando en tu día. Era etapa que te estás dando cuenta que si tú estás bien, la vida va bien, pero si tú estás mal, la vida empieza a ir mal. Empiezas a darte cuenta de que tu estado de conciencia determina la experiencia que vives en el exterior. Esa es la tercera parte de este despertar de la conciencia, que es la expansión de la conciencia. Cuando empiezas a experimentar, ya no solamente tienes el hambre de descubrir la verdad, sino que empiezas ya a experimentarla. Cuarta etapa es la integración espiritual. Después de esa expansión de la conciencia, la integración espiritual lo que hace es que ahora que has experimentado esos principios y que los conoces, es el momento de bajar los conceptos a la tierra. Es el momento de cruzar esos principios con tus cosas cotidianas, con las labores cotidianas. En la cuarta etapa, esta de integración espiritual, lo que hace que la persona o el ser que está despertando dice, bueno, conozco la ley de atracción, conozco la metafísica, conozco el ambientalismo, la vibración, la polaridad. Esto es como puedo explicar esto en mi vida real para prosperar económicamente, para hacer que tenga un mejor trabajo, encontrar un mejor propósito de vida, sanar relaciones, encontrar el amor de mi vida, sanar mi cuerpo, generar más salud, más energía. ¿Cómo puedo aplicar todo esto y bajar el concepto a la tierra? La gran mayoría de la gente que inicia en este despertar espiritual se quedan mucho tiempo en la tercera etapa, que es la expansión espiritual, y por eso vemos gente que creen en estos principios, lo conocen muy bien y se han leído como 50,000 libros, pero luego su vida no acaba de mejorar, no acaban de tener buena salud, tener buenas relaciones, una buena relación con su cuerpo, no acaban de tener una buena vida, tranquilidad, paz, todo eso. Tienen todavía problemas de pobreza, de ruina, deudas, porque no acaban de integrar todo eso. Entonces, esta es la cuarta etapa, que es la integración espiritual. La etapa es consciente, que es cuando tú ya has descubierto cómo usar estos principios para mejorar tu vida y lo has practicado en tu día a día. Entonces, empiezas a querer poner todo eso al servicio de los demás. Entonces, cuando se convierte verdaderamente en eso, en un propósito y poner al servicio de la humanidad, sino que dejas que la gente se acerque a ti, dejas que la gente que está en ese inicio de cambio espiritual son los primeros que te van a ver. Y como decía Jesús, decía que por sus frutos los conoceréis, así que ellos verán tus frutos y se acercarán a ti para preguntarte cómo lo has hecho, qué estás haciendo. Ya estas personas que van a poder ayudar a la gente, tienes que transformarte, tú generar tus propios resultados, generar tus propios frutos, que se vean bien grandes en el árbol, y la gente se acercará a preguntarte cómo lo has logrado. En resumen, las 5 etapas del despertar espiritual. 1, la llamada interior, que es el despertar. Comienza con una sensación de vacío, de que algo falta en la vida. Pueden aparecer crisis existenciales, síntomas de ansiedad, un fuerte deseo de sentido. Psicológicamente es el choque entre el yo social, lo que los demás esperan, y el yo auténtico, lo que en verdad somos. Espiritualmente es la primera chispa que te conecta con el alma. Esta clave aquí se rompe la ilusión de que la vida es solo materialidad. 2, la noche oscura del alma es la crisis, en la que es la etapa más desafiante: depresión espiritual, soledad, pérdida de fe, ruptura de viejas estructuras. Psicológicamente
Psicológicamente es el proceso de duelo, muere la vieja identidad. Espiritualmente el alma te desnuda para que sueltes lo que ya no te sirve. Aquí muchos creen estar locos o confundidos, pero en realidad están atravesando una purificación. La clave es la oscuridad, no es el final, es el pasaje hacia la luz. 3. Expansión de la conciencia. Empiezas a cuestionarlo todo, tus creencias, tus relaciones, tus decisiones. Psicológicamente surge la metacognición, te observas a ti mismo desde afuera. Espiritualmente empiezas a sentir unidad con la naturaleza, los demás y el universo. Se abre la intuición, aparecen sincronicidades y mayor sensibilidad energética. La clave, tu mundo interno empieza a crear tu mundo externo. 4. La integración. Comienzas a equilibrar lo espiritual con lo humano. Psicológicamente se integra la sombra, aceptas tu luz y tu oscuridad. Espiritualmente aprendes que no es necesario escapar del mundo, sino vivir en él con conciencia. Aquí ya no se trata de buscar afuera, sino vivir desde adentro. La clave, la verdadera espiritualidad no es huir, es presencia. 5. Servicio y propósito. Surge el deseo genuino de ayudar, compartir, sanar y guiar a otros. Psicológicamente alcanzas el sentido de vida, lo que Viktor Frankl llamaba logoterapia. Espiritualmente reconoces que eres canal de la divinidad en la tierra. Entiendes que el despertar no es un destino, sino un camino de servicio y amor. La clave, la vida se convierte en un mensaje. Mi reflexión personal. El despertar espiritual es como morir y renacer. Muchas veces en nuestra vida, desde la psicología podríamos decir que es el proceso de individuación, dejar la máscara del ego, acercarnos al yo verdadero. Desde lo espiritual, es un regreso al hogar, recordar que siempre fuimos parte de algo más grande. Muchos temen la segunda etapa, la noche oscura, porque duele profundamente, pero ese dolor no es castigo, es limpieza. El ego grita porque sabe que está perdiendo poder. Y lo curioso es que cuando dejamos de luchar contra ese proceso, descubrimos que el sufrimiento no nos destruye, sino que nos libera. Al final, cada etapa nos muestra que el despertar no significa vivir en un estado de perfección, sino en un estado de presencia. Significa abrazar la dualidad, aceptar que somos humanos y divinos a la vez. El verdadero despertar no es escapar del dolor, sino aprender a mirar la vida con ojos nuevos, sabiendo que incluso las sombras tienen su razón de ser. El despertar espiritual no es el camino lineal ni de una sola vez, es un ciclo continuo donde caemos y nos levantamos, donde recordamos y olvidamos, donde sufrimos y amamos, y ese vaivén, el alma se va puliendo como un diamante hasta brillar con su verdadera esencia. Gracias por llegar hasta aquí una vez más y te invito a que me des un me gusta y te suscribas para seguir compartiendo este tipo de videos. Y recuerda que te quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Chao.